percató que el maldito hombre lobo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski y la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. Damutu zaitezte, bekatariok damutu. Hiruzpalau aldiz errepikatu du aldarria, predikare bibotedunak. Zutxu, besoaz jaso, alboan erabat zuriz jantzitako andre bat daukat, kartel bat eskuetan. Badator azken judizioaren eguna, presta zaitez, erabat beltzez jantzitako, beste andre bat ere haiekin dago. Arenga grabatzen sakelako telefono batekin. Hirurak moskote samarrak dira. Latino aspegikoak eta Iribarre lerdoa daukate Espainetan. Nola liteke munduaren amaiera iragartzea? Zoriontzu itxura horrekin? Ze arraio dauka jende horrek buruan? Garrazi bakoitzaren ondoren pausa laburra egiten du predikariak. Norbaiten erantzuneren zain bezala, baina inork ez dio jaramonik egiten. Entzunere nekez entzuten zaio, albo-alboan egonezik Baiekazko zubiaren inguruko trafikoa astuna eta zaratatsua baita. Bienvenidos, ongi etorri, a un nuevo programa de Junta Letras. Así comienza esta novela de Orión Arretxe, que ya pasó por aquí a presentárnosla, Dortokaren begirada. Es la primera novela que leo en euskera, con lo complicado que esto puede resultar, pero os la recomiendo porque aparte de engancharte desde el principio, el lenguaje callejero que utiliza, imaginaros a un protagonista negro en la novela que se desarrolla en la zona madrileña de Lavapiés y alrededores, este tipo de lenguaje no lo aprendes en una escuela de idiomas. Así que leyendo en otro idioma, pues puedes aprender mucho, sobre todo novela negra, diría yo. Bueno, y después de animaros a leer en euskera, a los que ya tenéis un cierto nivel, os voy a presentar a nuestros invitados de esta tarde, que son Jon Aramendia, que ya tiene experiencia en nuestro programa, natural de Huarte, estudió psicología en la UNED, y en esos estudios que tanto le han gustado, pues se han basado parte de sus novelas. Arratsaldeon, Jon. Gracias por invitar. José Ignacio Díaz, de Valencia, pero se siente un pamplonica más, porque lleva aquí desde los 12 años, licenciado en Derecho, tiene máster en Administración de Empresas y alta dirección de instituciones sanitarias, y ahora también novelista. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Nuria. Y por último tenemos a Ignacio del Villar, profesor titular de Tecnología Electrónica en la UPNA, donde también investiga en el ámbito de los sensores. Tiene libros publicados sobre estos y otros temas. Y aquí está para presentarnos. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues eskerrik asko etortzeagatik. Gracias por venir a los tres. Es un placer teneros a compartir este rato de literatura. Y bueno, pues os vais a ir presentando, me habláis un poquito cada uno de vuestra bibliografía, que habéis escrito, que estáis escribiendo, o lo que os apetezca contarnos. Y si os parece, pues bueno, empezamos por Jon, que estás ahí el primero. Buenas tardes. A ver, cuéntanos, este libro tuyo de las sirenas. Sí, bueno, lo primero, gracias por invitarme de nuevo. Y respecto a uno, bueno, hablar de uno es complicado porque siempre es como mejor acabar pronto de hablar de uno. Yo estoy ahora terminando mi sexta novela, mi sexto borrador. He publicado dos, las dos que he presentado en este programa. Tengo una anterior y obviamente tres posteriores, y son hasta 6. Como dices, bueno, mi formación no ha sido literaria, de hecho estudié electrónica en su día, con lo que me gano la vida además. Y luego estudié psicología en la UNED,
que no terminé, o sea, no soy psicólogo. Me gusta dejarlo claro porque hay veces que con ese rabillo te dicen psicólogo y no lo soy. Te iba a decir yo, en la UNED es que tela marinera, ¿eh? Sí. Psicología. Sí. Bueno, ahí tengo a mi hija haciendo eso, por eso te lo digo. Sí, cuando estudias de mayor es otra cosa también, porque lo haces por placer y igual para mí fue también un placer y fue un descubrimiento además que me aportó mucho a la hora de escribir. Y no puedo contar mucho más de mí sin enrollarme. En cuanto a lo literario es eso, las novelas, la primera fue el que publiqué, El demonio de Laplace, que era novela negra, y en esta he cogido un acontecimiento histórico de principios del levantamiento militar, de la guerra civil, y bueno, he introducido en ese drama un personaje con el que cuento una historia y hablo de lo divino y lo humano, que es lo que hacemos. Pero ¿por qué todos, las sirenas? ¿no? ¿Qué es la memoria de las sirenas? A ver, explícame el título. La sirena digamos que las sirenas hace una alusión a las chicas que asesinaron los falangistas en Fuentes de Andalucía. Pero dentro de la novela cumplen una función. Mi primera intención era hacer un poco de realismo mágico. No pudo ser porque tomaba un aire demasiado fantástico la novela y no me gustaba. Y se ha quedado en una suerte de algo onírico, algo de locura del personaje que hace que juega una relación es un paralelismo entre estas chicas que asesinaron y lo que pasa en su mente, ¿no? Que le condiciona a lo largo de toda la historia y su vida. Muy bien, tendremos que leerla, ¿no? Que tiene buena pinta. Bueno. José Ignacio, ¿qué nos cuentas? ¿Qué ha sido tu vida literaria? Bueno, mi vida literaria comienza tardía, es decir, yo tengo ahora 49 años y esta novela pues la escribí en el año, entre el año 20, o sea, mediados del 20 y el 21. Mi formación tampoco es literaria, yo estudié Derecho, yo hice una serie de másteres relacionados con mi actividad profesional, trabajo en una mutua colaboradora con la Seguridad Social, pero sí que soy un apasionado de la lectura, y especialmente de la lectura histórica, todo lo que tiene que ver con la historia de España en general y del mundo, o sea, del mundo en general y de España en particular. Mi primera novela es La Gran Traición, es una novela histórica, está ambientada en la Guerra de Cuba, y bueno, pues pretende transportarnos a esa fecha y a ese lugar que, bueno, pues todo el mundo tiene cierta querencia, ¿no?, a la isla de Cuba, pero desconoce bastante la historia de esa parte del mundo. Sí, solo conocemos que es muy bonito y que puedes ir aquí de vacaciones a bucear. Pues lo era más, lo era más. Hace 130 años era bastante más bonita, claro, y bastante más rica. Pero qué curro para ser tu primera novela, muy valiente, ¿no? Lanzarte algo histórico que necesita mucho trabajo de documentación, ¿no? Sí, es cierto, documentarme fue todo un reto. También es verdad que lo hacía con pasión, como bien decía John, ¿no? Pues al final lo que haces de mayor, vamos a decir, con una edad ya un poco más de sosiego, pues lo haces con pasión, y eso pues para mí no fue un hándicap, todo lo contrario, al revés, me potenció más las ganas de contar cosas. ¿Y estás escribiendo algo ahora? Estoy en ello, sí, estoy escribiendo, he empezado una novela también histórica, que también está ambientada en la misma época, porque pienso que mejor no experimentar y que lo que se te da más o menos bien, pues, y que conoces bien, pues poder explotarlo más, y es como un capitulito dentro de la novela que aparece como un flash y que es desarrollarlo porque creo que da para una novela. O sea, que dejaste ahí abierto, ¿no?, una parte para poder continuar. La novela es cerrada, lo que pasa que sí que es cierto que hay un episodio poco conocido dentro de la novela que está narrado como algo trivial alrededor de la parte principal, y que creo que por lo que aconteció, que fue muy original, pues merece una novela. Creo que o sea, sí. Que seguirás en Cuba, ahí. Seguiré en Cuba, en Madrid y en Estados Unidos, que es donde estaría ambientada la novela. Sí, ¿cuánto viajas? Bueno, con la mente, con el cuerpo no tanto. Es muy barato. Ignacio, cuéntanos un poquito de tu vida literaria. Tú has escrito varias cosas, sobre todo lo que tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo un perfil literario, o sea, mi trabajo, pues soy ingeniero, entonces sí que he escrito pues unas cuantas cosas en el ámbito de la ingeniería, pero bueno, sí que es verdad que al margen de la ingeniería, pues bueno, hace unos años pues experimenté como un proceso de conversión, pues en el que, bueno, pues las cosas que me habían enseñado de pequeño, pues en la catequesis, mis padres y demás, pues
pues fueron cobrando como más sentido y pues, especialmente una de las cosas que más me llenaron fue el rosario, ¿no? Empecé a rezarlo de forma pues un poco espontánea, tenía uno en casa, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo le fui cogiendo gusto y pues obtuve una experiencia muy curiosa, que es que un día lo rezaba y cada piedrita se suele rezar, pues no se puede rezar, por ejemplo, pues por una intención, por una persona. Y lo estaba rezando pues por 2 personas en concreto que habían fallecido y habían fallecido además enemistadas. Entonces, en el momento en el que recé una y la otra, se me partió por la mitad el rosario. Me dejó eso pues de piedra, ¿no? Y bueno, pues lo seguí rezando tal, y de esas experiencias pues que fui viviendo, pues dije, oye, yo creo que sería bonito ponerlas por escrito, ¿no? Entonces, como en el colegio también me habían inculcado pues lo de escribir, me acuerdo que en una temporada estuvimos, nos indicó el profesor de hacer una novela, una pequeña novela, claro, siendo un adolescente, pues como se podía, ¿no? Y bueno, esas cositas, pues luego seguí escribiendo, y aunque no en publicación, por mi cuenta, había ido escribiendo, yo creo que eso cuajo, y al final dije, bueno, pues voy a escribir un libro sobre el rosario, que este es el primero que escribí en el 2014, y pues que bueno, cuenta un poco los misterios del rosario, que son las escenas de la vida de Jesús, pues contempladas con los ojos de María, ¿no? Y hago unas meditaciones y lo puse por escrito, y luego más adelante, pues igual los otros 2 libros parece que no encajan, pero sí que tienen sus encajes. Quería hacer también biografías de científicos que eran creyentes, ¿no? Y un poquito pues para desterrar el mito que hay bastante de la extendido, ciencia y la Iglesia, que no tienen nada que que están ver, en contra, sí. Entonces un poquito con esa intención, sí. Sí, bueno, es un tema muy interesante, pero yo creo que ahora cada vez más se está abriendo eso, ¿no? Porque no todo lo que sea ciencia no tiene por qué no ir de la mano con la creencia, ¿no? Al final, bueno, depende un poco de la persona. Sí, yo creo que se están suavizando las posturas. Yo creo que mi opinión es que son 2 cosas que suman, que no tienen por qué estar enfrentadas, sino... Para ser científico tienes que tener mucha fe, porque hay que ir una y otra vez repitiendo y repitiendo hasta que uno le sale lo que quiere, ¿no? Bueno, pues os voy a hacer unas preguntitas. No os habéis extendido mucho, estáis muy comedidos. Os quiero preguntar cuán importante es para vosotros una reseña o la opinión de un lector. Yo pienso que tiene la misma relación que tiene cualquier opinión en la vida en otro aspecto, ¿no? Según quien dé esa opinión, tiene mayor peso o menor peso. De un lector, si es desconocido, lo recomendable es no hacer mucho caso a las alabanzas ni a las críticas, en ningún caso. Pero claro, cuando es alguien conocido, según su peso específico, entre comillas, supongo que te duele más o lo aprecias más. Normalmente a los escritores, imagino, pero es mi percepción, ¿no?, de lo que yo he vivido, así que no tenemos una tirada enorme, que las opiniones nos llegan de gente cercana, que son los primeros compradores, ¿no?, la familia, los amigos. Te llegan siempre un porcentaje abrumador de buenas opiniones, ¿no? Sí, porque no... Son unos cobardes. Bueno, probablemente el que tiene algo negativo no te lo comunica, y menos por redes. Igual a veces hablando hay cosas que gustan o no. Entonces, al principio te ilusionas mucho, y conforme va pasando los años te vas dando cuenta que cuando llega alguien, hace poco me pasó en una presentación, y una profesora de literatura me estuvo dando caña con el determinismo. Decía pues que yo hago mucho hincapié en el determinismo en las 2 novelas como trasfondo, y que bueno, ella no estaba de acuerdo con el determinismo, le habían gustado las novelas, pero me estuvo dando caña, y pasados los días me di cuenta que me había dejado un sabor súper bueno esa crítica, claro, de alguien que había entrado más allá en la novela que el que te dice, ay, me ha encantado, y claro, ay, qué a gusto la he leído, que eso te agrada en un principio, pero te das cuenta que es algo como una palmadita en la espalda. Sí, entonces bueno, casi valoro más tanto bueno como malo de alguien que se ha molestado, que se ha molestado en profundizar en lo que quieres decir. Eso es, mira, a lo que dices tú, a mí me pasó también con una crítica negativa.
Y la verdad que me encantó, porque al final lo que dices, todo el mundo, ay, qué guay, qué bonita, qué tal, no sé qué, me ha gustado mucho, bueno, la otra más, pero tal, esta, ¿no? Y al final que alguien te diga realmente que no te conoce de nada, pues no me gusta cómo escribes, la novela está muy bien, pero no me gusta tu manera de escribir, ah, pues muy bien. Y sobre todo si me alegro. Si concretan las cosas, te aportan, quiero decir, claro, es que yo insistí, una alabanza no aprendes nada, pero claro, de una yo cuando crítica, esa persona se dirigió a mí y me dijo, pues a mí no me ha gustado, pero ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿No? Ya, exactamente, claro, entonces exactamente. me interesa saberlo, ¿no? Claro. Que igual no le hago ni caso, pero está bien. Bueno, pero te aporta puntos de vista concretos, por lo menos, porque... Te aporta porque, como ha dicho antes Miguel, como dijo el otro día Miguel, estamos aprendiendo, ¿no? Cada día que estamos escribiendo aprendemos un poco más, ¿no? Espero que esté aprendiendo, porque si no, mal. Y todo eso está muy bien. Estoy de acuerdo. Yo, en concreto, con lo que se comenta John, es decir, las críticas hay que tenerlas en su justa medida. Yo creo que las primeras novelas, en mi caso, pues siempre es un poco, lo tienes todo mucho más a flor de piel, influye bastante, y de las personas cercanas pues esperas un cierto cariño a la hora de la crítica, que normalmente se corresponde, es decir, que suelen ser cariñosos. Pero también es cierto que en mi caso, por lo menos, hay determinadas críticas que tienen más valor, de gente que igual no te conoce tanto, o de gente que tiene más peso. En mi caso concreto, pues la presentación de mi novela se hizo en el Casino de Pamplona y me presentó Emilio Chavarren, es decir, una persona con mucho peso que se leyó la novela y me dijo, José Ignacio, joder, qué pasada, para ser la primera, eso te llena, ¿no? O determinados aspectos. A mí la novela, por ejemplo, la ha leído Moncho Armendariz y dijo, esta novela está para serie, ¿no? Pues eso sí que te llena, porque es de alguien que no tiene por qué decirte que está bien o está mal. Pues él dijo, sí. Que no tiene ningún compromiso contigo. Y me pasó también en el lado opuesto, por decirlo así, que en una presentación que hice en Cabezón de la Sal, en Cantabria, de la novela, pues me pasó que tuve un catedrático de historia de la Universidad de Cantabria, una persona provecta, o sea, que un tío con prestigio, un señor encantador, pues que no coincidía con el planteamiento, porque el planteamiento de la novela es bastante transgresor en cuanto a lo que pasó en la historia. Lo hizo encarrilar hacia una especie de debate respecto a Leyenda Negra sí, Leyenda Negra no, en la que, bueno, pues yo tampoco pretendía entrar, pero él sí, y al final pues discutíamos con dos puntos de vista que efectivamente, oye, yo no soy historiador, él sí que era historiador, pero bueno, le dije, sobre esto creo que sé de lo que estoy hablando, y al final hubo una discusión bastante subida, no de decibelios, pero sí de intensidad, y él me dijo que no estaba de acuerdo con lo que ponía, pero me llenó de orgullo y satisfacción, que diría aquel, que vino al final y me dijo, oye, ¿no te habrás sentado mal? Dije, no, para nada, me compró el libro, lo compró para un amigo, me dio un abrazo y dije, bueno, oye, pues mire, es una crítica dentro de lo que cabe constructiva, y eso se agradece. Estos catedráticos son muy tiquismiquis, jolín. Sí, pero por lo menos al final luego también supuran cariño, que siempre se agradece, ¿vale? Desde el cariño... Si luego habló contigo, al final era una crítica buena. Sí, fue una crítica, no estaba de acuerdo, era no tienes por qué estar, era su punto de vista, discutimos sobre él, no tanto de la novela, ya te digo, lo hizo derivar hacia el tema de la leyenda negra, si es verdadera, si es falsa, que yo no es un tema que me gustaba demasiado, porque creo que mi libro no habla de eso. Pero bueno, tampoco me callo. Quiero decir, pues tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y tú te basas más cosas. Con lo que he trabajado y me he documentado voy a discutir contigo, para eso lo he hecho. Al menos a ese pequeño micromundo. En este pequeño micromundo quizá somos como iguales. Igual en un mundo mayor tú tienes muchos más conocimientos que yo. Hombre, Ignacio. Sí, pero también más o menos coincido, que suele haber más alabanzas que críticas, suele ser normal, pero bueno, también las alabanzas te suelen hacer ver a veces en qué puntos pues uno ha acertado más, ¿no? Y que igual los silencios pues indican pues dónde hay que mejorar, ¿no? Entonces también las propias alabanzas se pueden aprovechar para decir, bueno, pues por aquí es donde debo seguir adelante. O puede ser la opinión del que ha leído también, claro, porque claro. No todas las opiniones. Pero bueno, sí que suele haber a veces denominadores comunes, ¿no? O sea, si ves algo que se repite mucho, una crítica que se repite mucho, pues oye, pues igual sí que es verdad, ¿no? Igual esto hay que darle una vuelta, ¿no? Puede ser. Hombre, a mí me encanta cuando leo una crítica de alguien que no me conoce de nada. Dice, ay, me ha gustado, estábamos, ay, qué bien. Mira, se ha molestado en subir la crítica, porque que te suba una crítica a lo que dices tú, pues un colega tuyo está muy bien, para que lo vean los demás, si van a la hora de comprar el libro se pueden decidir o no, pero el que te suba una crítica y se tome esa molestia, dices, jolín, mira. Es interesante. ¿Elegís el título de vuestros libros al principio o al final de escribirlos? Seguimos orden, ¿no? Somos escritores ordenados. Vale.
Hoy estamos ordenados, venga. Yo no tengo demasiadas normas en eso. En este caso lo elegí al final, haciendo un poco alusión al tema central de la novela, que es la memoria de las sirenas, en cuanto a que el protagonista, lo que lleva de memoria de ellas es lo que le construye. Es mi planteamiento determinista, como las vivencias, la memoria nos construyen, ¿no? Y nos hacen hacer lo que hacemos y ser lo que somos. Y luego la memoria de las sirenas desde el punto de vista del reproche a la memoria colectiva, ¿no? A la enfermedad del olvido que tiene el país, supongo que todos, pero este en particular, con nuestra guerra, nuestros conflictos, que seguimos sin aprender porque enterramos todos los acontecimientos, sobre todo dramáticos de un lado y a veces de otro también, ¿no? Quiero decir que pasado el tiempo, pues se podría haber aprendido ya de todas estas cosas, porque es un hecho terrible. Pero bueno, volvemos ahí a lo mismo, ¿no? O sea, no llegamos a tanto, pero volvemos un poco a caer en los mismos errores. Sí, seguimos, sí, claro, se sigue sin tener un relato más o menos común, que siempre va a haber excepciones. Pero bueno, a lo que preguntabas, que me voy por los cerros de Úbeda, los títulos pues los pongo. Hay veces que encuentras en El demonio de Laplace. Cuando llegué al físico Pierre Simon Laplace y vi que el demonio de Laplace era un recurso que usaban los físicos para teorizar, dije, ¡buah! Esta dualidad de demonio como herramienta de la física y el constructo que hacemos del demonio como algo negro y malo, titulazo. Me venía perfecto, ya tenía el titulazo, ¿no? O eso me pareció. O sea, no sé, igual te lo encuentras en el camino a veces, no sé si es muy prudente poner un título antes de escribir una novela, porque el título tiene que tener relación con una cosa que todavía no has hecho. Depende de lo que tengas en la cabeza de la novela, ¿no? Claro, si eres, como decíais, de brújula o de mapa, si tienes todo muy escrito, yo no creo que se pueda tener todo muy escrito en una novela. Creo que puedes tener un mapa hecho, pero más te vale llevar brújula, porque te aseguro que no lo vas a seguir en mapa. No creo que haya nadie capaz de anticipar todos los diálogos y todos los caminos de una novela para saber a dónde va a ir. No, pero sí que hay gente ahí muy... Sí, hombre, si es histórica, supongo que, claro, si hay un acontecimiento que ya te marca, digamos, la estructura de la novela, voy de aquí a aquí, habrá cosas que sabes de dónde a dónde vas, pero el título me parece prudente esperar a decidirlo. Yo en mi caso el título lo tuve claro desde el primer momento porque bueno, define muy bien lo que ocurrió. Es decir, tenía muy claro que, bueno, pues lo que ocurrió en esa guerra de Cuba. Utilicé a un personaje navarro porque quería que lo fuera y bueno, pues tenía claro, es decir, porque todo el contexto, toda la bibliografía que había leído histórica confluyen a determinar lo que ocurrió allá, ¿vale? Porque no está plagada de mentiras, también a veces efectivamente pues no se cuenta la historia o nos llega la historia de una manera que no es la real. En Cuba en concreto, pues bueno, nos hablan de una guerra de independencia de Cuba y tal, pues mentira, o sea, ¿por qué mentira? O sea, no fue una guerra de independencia, fue una guerra civil entre partidarios y detractores de la independencia. Curiosamente había más partidarios de la Unión que de la independencia, tuvo que venir Estados Unidos para deshacer aquello, pero si no, y la novela lo tenía claro que iba a ser la gran traición. También es verdad que dentro de la novela me gustó el título de La gran traición porque contempla el acontecimiento histórico de una traición, que es lo que se produce realmente con esa guerra a todos los niveles, a nivel político, económico, social, etcétera, pero también dentro de la novela hay traiciones. Hay todo tipo de traiciones, no hay solo una, hay más. El lector tiene que descubrir cuántas traiciones hay. Hay más, hay como mínimo 3, ¿vale? Y tiene que buscarlas. Pues está la política, pero luego habrá otras cosas más que si lee y avanza verá que hay varias. Entonces por eso yo sí que lo tuve bastante claro y a raíz de lo que quería escribir, prácticamente el título fue lo primero que tuve claro. Muy bien. Ignacio, ¿tú? Bueno, en mi caso yo diría más que hacia el final, suelo elegir el título, ¿no? Sí que al principio, cuando empiezo a escribir pues, un libro, pues tengo un título tentativo, pero luego igual pues lo modifico, porque claro, depende de cómo vaya terminándose la cosa, pues puede variar. En el caso, por ejemplo, del Rosario, yo creo que lo elegí más bien hacia el final, porque veía, me fui dando cuenta, pues eso, que los misterios de la vida de Jesús, las escenas que ha vivido él, pues en ellas podemos encontrarnos reflejados, o sea, porque hay misterios de gozo, de alegría, de dolor, pues el tema de la cruz, también hay de gloria, pues de resurrección. Entonces, en la vida también pues hay momentos de dolor, de alegría, de gloria, y iluminan a la persona, ¿no? Entonces,
el conocerlos, pues bueno, pueden dar un poquito más de sentido a las experiencias que vivimos. Y bueno, y luego en los otros que he escrito, por ejemplo, en el que escribí de sacerdotes y científicos, pues sí que lo elegí también un poquito hacia el final, que quería que sea un poco cortito. También a veces te influye la editorial, también luego lo presentas ahí de, bueno, pues nos encaja más este título, ¿no? Y bueno, y me pareció bien poner ese título cortito y luego un subtítulo de, pues hablábamos desde Copérnico hasta Lemaitre, porque es un recorrido histórico, o sea, de varios personajes, es decir, pues el primero y el último. Y el último. Yo, mira, con mis 2 primeras novelas sí que tenía, la primera que fue Los sueños de Julia, como ya sabía cómo iba la historia, pues clarísimo, lo primero que escribí fue el título, o sea, tenía clarísimo. Y la segunda, como también, porque era continuación al otro lado, esos fueron así. Pero sí que es verdad que con mi último libro, con La llave, hasta que no tenía la historia avanzada, no, porque además le di vueltas ahí, tenía otro título en principio, pero claro, La llave también es una parte principal de la obra y por eso hice El clan, pero yo suelo ser muy del principio, ¿eh? Claro, pero tienes que tener muy claro cuál es el tema principal de esa obra o lo que más simbólica para saber. Es diferente, yo un poco lo que decía Ignacio, yo creo que todos necesitamos del primer día ya, patapum, le plantas un título, eso siempre, porque es como, empiezo mi novela tal, pero el que va a acabar finalmente en el libro es lo que digo yo, no obviamente sí que, y además es una tendencia, a mí me da mucho gusto el de empezar, ya estoy escribiendo esta novela, ¿no? Con un título, pero realmente a lo largo de la novela hay veces, claro, como el caso de él, si tienes, o como en el tuyo, muy claro, pues no cambia, pero es fácil que si no lo tienes tan claro, a lo largo de la escritura aparezcan cosas que cambian. Te dan la vuelta. En la novela, como en la vida, pues siempre hay protagonistas, antagonistas. ¿Profundizáis igual a la hora de describir un personaje? ¿Os ponéis también en la piel de los malos? ¿O va más enfocada de un personaje central que va todo alrededor de él y los demás son secundarios? Bueno, lo primero en mis novelas no hay buenos ni malos. Porque, bueno, eso, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Lo que creemos que es... Claro, sí, eso es así, ¿eh? Sí, no, más que todo porque desde el punto de vista del determinismo no existe el bien ni el mal, ¿no? Es cada uno... Quiero decir, si tú coges al personaje que llamas malo y coges al bueno y les intercambias niñez, educación, genética y vida, verás como el bueno ahora es el malo y el malo es el bueno. Quiero decir que... Pero tú lo has puesto en un sitio. Exactamente, ¿no? Pero me es tan importante profundizar, quiero decir, en ese digamos, cogiendo lo que dices, entre el bueno y el malo está toda la gama de valores. Es tan importante que el personaje que vaya a ser malo o vaya a ser bueno esté igualmente justificado. Quiero decir, profundizar, entiendo yo por profundizar, entender por qué un personaje es como es, ¿no? Eso. Que sea coherente de hacer y decir lo que hace y lo que dice con respecto a lo que ha vivido, Para mí es muy importante, y esto viene también de la psicología, el tema de los padres, de la niñez. Cuando haces novela negra y tienes un criminal, no puede ser una persona que se ha criado con cariño y en una y de repente se vuelve un psicópata accidente, en serie, a no ser que lo justifiques biológicamente, ¿no? De alguna manera. Entonces, profundizar en los personajes principales, obviamente, más que los secundarios, pero no tiene ninguna relación con su valor de bondad, con maldad o eso. Bueno, más que con el rol de bueno o malo, me refería un poco a eso, al central y al resto, ¿no? Sí, hombre, por dimensiones, claro, depende la extensión de la novela y la cantidad de personajes también, ¿no? Sí, claro. Hay un montón de factores a tener en cuenta, pero claro. Aparte, yo creo que cuanto más profundizas en un personaje, más empatía tienes con él y entonces, aunque esté haciendo muchas veces cosas que no te gustan, casi lo llegas a justificar porque dices, ¿qué haría yo en ese momento? ¿No? O sea, qué mal estás haciendo, pero te entiendo, ¿no? Sí. En mi novela, precisamente, el protagonista principal es muy poliédrico, es decir, y tiene una evolución, bueno, también es el viaje del héroe que se llama, pero es un personaje muy poliédrico que tiene muchas facetas y el lector lo acompaña y en esa línea temporal lo va acompañando y a veces se acerca, a veces se aleja de los planteamientos
pero al final el propio lector tiene que sacar las conclusiones de qué es lo que le parece ese personaje, que creo que es bastante potente. Pero el resto de personajes que acompañan, sí que es cierto que, por lo menos en mi forma de escribir, por lo que me han dicho también y por lo que y yo lo intenté, vamos, de hecho, es muy, muy visual. Es decir, los personajes están muy descritos, con multitud, muy adjetivados, con unos complementos muy, muy claros y es muy visual, o sea, te los imaginas, los ves, por eso es muy patele, o sea, es como muy, muy claro. Y eso te exige también un esfuerzo de que personajes corales, porque hay muchísimos personajes en esta novela, hay personajes históricos y personajes de ficción que se entremezclan entre ellos, y si no conoces la historia no vas a saber cuál es real y cuál es inventado. Al final, para tranquilidad de todo el mundo, al final hay una explicación de quién es quién, un dramatis personae, podríamos decir, y eso sí que te obliga a ser como muy cuidadoso en los personajes corales, que están muy bien descritos y que también son potentes, pero siempre el protagonista tiene que salir hacia arriba, tiene que sobresalir. Claro, o sea, tienes que darle unas pinceladillas a los de alrededor para que parezcan reales, porque si no, no son ahí unos muñequillos que están ahí acompañando. Sí, y a mí me gustan los personajes que no son planos, es decir, me gustan los personajes que, como bien decía yo, porque creo que si no quedan, es que no son naturales, es decir, nadie es perfectamente bueno ni nadie es perfectamente malo, o sea, todo el mundo tiene una carga mayor de una cosa de la otra, y creo que eso enriquece la novela cuando alguien es que el bueno es buenísimo, el malo es malísimo y que triunfe el bien. Bueno, eso es muy pobre, me parece a mí ya, me parece pobre. Muy Disney, ¿no? Sí. Es muy Disney. Yo soy muy Disney, muchas veces. Tengo que reconocerlo. Me gusta Disney. Hay más clientes para Disney que para más. Pues no sé, tiene mira. Su clientela, Disney tiene su clientela. ¿Tú qué opinas, Ignacio? Bueno, yo, claro, no he hecho novela, pero sí que igual podía hablar de las biografías. Con las biografías sí que he abordado diversos personajes, y la verdad que cada uno de ellos, pues una cosa muy bonita, que los he conocido pues como si conociera a mi mejor amigo, porque claro, me he leído varios libros de cada uno, y le conoces al personaje muy bien. Entonces me gusta, pues coincidiendo un poco con lo que han dicho, pues contarlo como es, ¿no? Con sus luces y sus sombras, aunque sí que es verdad que procuro no hacer especial hincapié en las sombras, porque tampoco me parece muy honesto, pero tampoco las oculto, eso es verdad. O sea, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Pues por ejemplo, Louis Pasteur, pues el famoso científico, pues tenía un carácter muy trabajador, se pegaba igual 16 horas trabajando algunos días. Era muy generoso también, o sea, no le importaba que la gente utilizara sus cosas pues para, o sea, no estaba voy a sacar una patente y mío y los demás que no lo utilicen, no, o sea, muy generoso, pero también tenía sus cosillas. Por ejemplo, era tan enfrascado en el trabajo que la anécdota más graciosa que vi de él es que el día que se iba a casar le tuvieron que avisar, porque estaba en el laboratorio, y dice, cuidado porque dentro de 3 horas te tienes que casar, no sé si te acuerdas. No tenían alarmas. Entonces tuvo una mujer pues que fue una santa y ayudó muchísimo en sus investigaciones, y bueno, hicieron una pareja magnífica, ¿no? Pero bueno, pues también lo cuento, ¿no? No voy a ocultar esa faceta de que a veces se pasaba, ¿no? Bueno, porque tampoco es mala, en el fondo eso es gracioso, o sea, sí. son anécdotas y luego de cada personaje. Y luego la otra que tenía era, bueno, María Gaetana Agnesi, que es una científica italiana, fue la primera catedrática de matemáticas, ¿no? Fue un mérito enorme. Entonces, pues, esta, por ejemplo, no había un defecto que pillarle, porque fue una santa. De hecho, la quisieron beatificar incluso, y además dejó, cuando ya había conseguido la cátedra, lo abandonó todo por dedicarse a los pobres y a gente enferma en el hospital, ¿no? O sea, vamos, eso es generosidad. Sí, la verdad, esas no se ven. Entonces ahí no pude, claro, tampoco voy a... Ahí no podías ponerla verde porque no había nada ahí donde... No había trapos sucios que sacar. ¿Qué os gusta más? Bueno, algunas respuestas ya las tengo. Escribir en algo basado en hechos reales o inventaros la historia por completo. Pues... Estás más para ti, John, sí. La verdad es que todo, salvo que no haga, que seas de una fidelidad casi enciclopédica, hay una parte de ficción siempre, ¿no? Sí, bueno, me refiero a basada, claro. Y a mí lo que he visto, que cuando coges un hecho real, te da también una seguridad de dónde te mueves, pero donde disfrutas es donde inventas. Yo por lo menos disfruto mucho inventando. Tengo una novela que escribí, no está publicada todavía, de ciencia ficción,
porque me gusta también leer mucho la ciencia ficción y me lo pasé en grande, ¿no? Inventar y sobre todo cuanto más te alejas de, digamos que hacer algo, una escena cotidiana que tenga amiga y que un diálogo bueno, te satisface, es muy... Pero cuando ya te sales de los márgenes, cuando empiezas con cosas que no están en la cotidianidad, manejas piezas que no manejas en la realidad, bueno, asesinatos o ficción, a mí me encanta escribir, ¿no? Voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Aquí disfrutas mucho, pero bueno, supongo que eso también es particular de cada uno, ¿no? Sí, hombre, la fantasía ciencia ficción ahí te da un juego muy bueno. Sí. Por eso, es arriesgada porque te puedes pasar de frenada en cualquier momento. Te puedes pasar, pero al final es tu invención, o sea, tú eres el que mandas. Entonces no tienes un límite en realidad, ¿no? Sí. Dentro de unos límites no hay un límite. Sí, bueno, los límites que marque que sea verosímil y que sea leíble. Pero sí, la ficción es muy agradecida. Sí. Sí, es muy agradecida. Yo, aunque pueda parecer lo contrario, a mí me gusta más ficcionar la historia. De hecho, en esta novela es verdad que hay un contexto que es el histórico, pero hay una trama por debajo que es la inventada, que realmente para la persona... Porque yo quería hacer una novela que la pudiera leer alguien que no esté especialmente interesado en la historia. Que no le encante la historia. ¿Vale? Yo tengo que llegar a mi mujer que no le gusta especialmente la historia de Cuba y tiene que leerla y que le guste. Entonces hay una historia por debajo que es la ficcionada, que realmente tiene casi más potencia que la otra historia, que es la que se pretende salir adelante. Y a mí me encanta mucho más ficcionar. Curiosamente, además, cuando creas un personaje, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Tú creas un personaje y dices, qué bien, puedo hacer con él lo que me dé la gana, pero no es verdad. Es decir, yo no creo que sea verdad. Es decir, tú puedes hacer lo que te dé la gana más o menos al principio, pero luego si el personaje es coherente, no lo puedes hacer cosas raras. Claro, siempre te lo puedes cargar, eso sí. Sí, pero no si no hace lo que quiere. Pero si no haces, te lo puedes cargar, efectivamente, pero es cierto que creo que el personaje, una vez cobra cuerpo y ya no es tuyo, él es propio y de verdad que se nota, no puedes hacerle que haga cosas que no son coherentes. Una vez que le has dado una imagen ya no sería él. Pero ¿y no has pensado que igual por eso no le gustó al catedrático? Pues igual, pues puede ser, no la verdad que no lo sé. Pero lo que sí que es cierto, al hilo de la ciencia ficción, yo por ejemplo, a mí la ciencia ficción me apasiona, me vuelve loco, o sea, pero de escrita en televisión, en cine, serie A, serie B, serie Z, o sea, me gustan todas y curiosamente la ciencia ficción que más me gusta es la de las ucronías, es decir, los hechos históricos narrados a partir de un punto en el que difieren con la realidad de lo que pasó, ¿no? A mí me apasionan ese tipo de novelas históricas, ucronías, que hablan de algo que pasó y a partir de un momento dado la historia cambia y la creo como me da la gana. Y creo que eso es interesante y bonito también. Sí. Es verdad, tiene su cosilla porque es de parte de un hecho que ya que existe. Tiene que ser, porque tienes que crear un mundo paralelo que no está. Por eso tiene mucho mérito. Oye, todo se puede escribir. Sí. Ignacio, ¿a ti qué te parece esto? ¿A ti te gustan más los hechos reales? Bueno, tú lo que has escrito casi todos son hechos reales. Claro, son reales, en mi caso. Hombre, pero me gusta mucho leer la novela, ¿eh? A mí es lo que pasa que no he escrito, pero... Entonces, hombre, en mi caso sí que son hechos reales y bueno, lo que he hecho quizá, por así decirlo, de ficción, pues sería o sea, por lo menos de elaboraciones, el elegir a esos personajes, ¿no? Y bueno, pues he ido seleccionando personajes, hombre, que tengan, por lo menos en esto de ciencia y religión, pues que tengan las dos facetas pues un poquito equilibradas, ¿no? O sea, que sean personas pues de una cierta vida de fe y luego pues que hayan tenido algunos aportes científicos, ¿no? También que no sean tan... Sí, también, sí. Bueno, sí, también la verdad, ahí has dado en el clavo. También he buscado un poco que haya un poco de equilibrio, sí, que hay personajes de todo tipo, pues como esta que comenté, esta científica, pues que fue una santa, ¿no? Y bueno, pues este otro más normal en el aspecto humano, pues otro que ha hecho grandes aportaciones a la ciencia, un poco, y se descubren personajes, es muy bonito porque son personajes muy variados, ¿no? Y entonces, sobre todo además los busco hacer historias cortitas, porque yo creo que la gente hoy en día pues no está para... No, ahora vamos todos como... Va a llegar un momento, yo creo que vamos a publicar solo relatos breves, porque la gente es mucho de mirar, fotos,
como pongas un texto más grande de lo normal en Instagram o en Facebook, ya no te lee ni Peter el Panda. Y no sé, un poco ahí. Las editoriales leen la primera página. Si la primera página no les gusta, pista, ¿eh? O al azar. O al azar a veces hacen como catas. Abren una página X y dicen, me gusta. Hacen catas. Y lo piden, por lo menos a mí me han pedido recortarlos, que alargar nunca. A mí me pidieron alargar el primer capítulo. Bueno, no sé. El primer capítulo me dijeron que tenía más potencia y que lo alargara, y tuve que alargarlo. Fíjate. Sí. ¿Y por qué se tienen que meter, digo yo? Bueno, en eso, ¿no? Luego la extensión de las novelas, hace poco leí un artículo de Zanón que hablaba de la presión editorial a la hora de publicar un libro cada 1 o 2 años, que ahora pues hay que publicar continuamente porque es un negocio al final. Entonces, claro, para meterse en una obra densa, de 600 páginas, extensa y trabajada, 2 años es insuficiente. Es imposible. Todos lo sabemos, puedes escribir un borrador de una novela negra en 1 año, necesitas otro para corregirla bien, eso pone una novelita. Si ya te metes en tocho tipo Vargas Llosa, yo ahora estoy leyendo a Vargas Llosa y dices, pues una maravilla, pero es que es una cantidad de trabajo brutal. Entonces, claro, si una editorial te dice cada 2 años tienes que publicar, eso ya limita mucho, ¿no?, la extensión y el tiempo que puedes dedicar a una novela, ¿no? Bueno, ahí está Susana Rodríguez, que todos los años nos saca un libro nuevo, es una máquina esta mujer. Sí. O sea, luego hay gente que tiene esa capacidad, igual que no sé, no respiran, están todo el rato escribiendo. Tiene ayuda, vamos, que decir, PR Reverte también te saca una novela cada 2 por año. 3, pues eso, no respiran. Es imposible, o sea, es imposible. Susana suele decir que dormir está sobrevalorado, digo yo que dormirán poco, porque si no, no lo veo. Bueno, chicos, ha sido un placer, pero ya se ha pasado el tiempo. Oye, se pasa rapidísimo, ¿eh? Es que ricasco, otra vez, muchas gracias por compartir la tarde. Bueno, esta es vuestra casa cuando queráis, y a los de casa, pues ya sabéis, aquí tenemos 3 escritores más, 3 títulos, bueno, o más, para que tengáis en vuestras bibliotecas elegir el que más os guste, o si elegís todos, mejor. Y nada, hasta el próximo capítulo de Junta Letras. ¡Agur!